narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Vida de Santa Teresita de Lisieux. Capítulo 3. Años dolorosos, desde 1881 a 1883. Alumna en la abadía. Días de vacación. Primera comunión de Celina. Paulina en el Carmelo. Extraña enfermedad y la sonrisa de la Virgen. Cuando Leonia dejó el internado tenía yo 8 años y la reemplacé en la abadía. Pensionado regentado por las benedictinas, establecido desde los comienzos del siglo XVI junto a la abadía de Notre-Dame-des-Prés en Lisieux. He oído decir con frecuencia que los años pasados en el colegio son los mejores y más felices de la vida. No lo fueron para mí. Los 5 años que allí pasé fueron los más tristes de mi vida. Si no hubiese tenido conmigo a mi querida Celina, no hubiera podido quedarme ni un mes sin caer enferma. La pobre florecilla había estado acostumbrada a hundir sus frágiles raíces en una tierra escogida, expresamente hecha para ella. Por eso le pareció muy duro encontrarse entre flores de toda especie, a menudo con raíces muy poco delicadas, y verse obligada a buscar en una tierra común la savia necesaria para su subsistencia. Me había dado usted, madre querida, tan buena instrucción que al llegar al internado era la más adelantada de las niñas de mi edad. Me pusieron en una clase donde todas las alumnas eran mayores que yo. Una de ellas, de unos 13 o 14 años, era poco inteligente, pero sin embargo sabía imponerse a las alumnas y hasta a las maestras. Viéndome tan pequeña, casi siempre la primera de la clase y querida por todas las religiosas, me tuvo envidia, cosa bien disculpable en una pupila, y me hizo pagar de 1000 maneras mis pequeños éxitos. Con mi modalidad tímida y delicada, no sabía defenderme y me contentaba con llorar sin decir nada, sin quejarme ni siquiera a usted. Pero no tenía suficiente virtud para sobreponerme a estas miserias de la vida, y mi pobre corazón sufría mucho. Felizmente, cada tarde volvía al hogar paterno y entonces mi corazón se esponjaba. Saltaba a las rodillas de mi rey, diciéndole las notas que había sacado. Él me daba un beso que me hacía olvidar todas las penas. Con cuánta alegría anuncié el resultado de mi primera composición, una composición de historia sagrada. Me faltaba un solo punto para tener el máximo, pues no había sabido el nombre del padre de Moisés. Por lo tanto, era la primera y traía una linda condecoración de plata. En recompensa, papá me dio una bonita moneda de 20 centavos que puse en una caja que fue destinada a recibir casi todos los jueves una nueva moneda, siempre del mismo valor. De esa caja sacaba la limosna que en algunas grandes fiestas
quería dar de mi bolsillo en la colecta, ya para la propagación de la fe u otras obras semejantes. Paulina, encantada con el buen éxito de su alumnita, me regaló un lindo arco animándome a proseguir siendo muy estudiosa. Esta pobre niña tenía una real necesidad de estas alegrías familiares. Sin ellas, la vida del internado le hubiera resultado por demás muy dura. Todos los jueves por la tarde teníamos tiempo libre, pero no eran como los de Paulina, porque no estaba en el mirador con papá. Tenía que jugar no con mi Celina, lo que me gustaba cuando estaba solita con ella, sino con mis primitas y las chicas de Modelond, primas hermanas de Juan y María Guerán. La señora de Modelond, hermana de la señora de Guerán, tenía 2 hijos y 3 hijas, Margarita María, Celina y Elena. Todos los jueves por la tarde teníamos tiempo libre, pero no eran como los de Paulina, porque no estaba en el mirador con papá. Tenía que jugar no con mi Celina, lo que me gustaba cuando estaba solita con ella, sino con mis primitas y las chicas de Modelond. Para mí era un verdadero sufrimiento, pues al no saber jugar como todas, no resultaba una compañera agradable. Sin embargo, hacía todo lo posible por imitarlas sin conseguirlo, y me aburría mucho, sobre todo cuando tenía que pasarme toda la tarde bailando cuadrillas. Lo único que me gustaba era ir al Jardín de la Estrella. Entonces era la primera en todo, cortando flores a profusión y sabiendo descubrir las más lindas, despertaba la envidia de mis compañeritas. Lo que también me gustaba era jugar sola con la pequeña María, cosa que ocurría rara vez. Al no tener a su lado a Celina Modelond, que la arrastraba a juegos corrientes, me dejaba en libertad para elegir, y yo elegía un juego enteramente nuevo. María y Teresa se convertían en 2 solitarios, cuyo único haber era una pobre choza, un campito de trigo y algunas verduras para cultivar. Su vida era una contemplación continua, es decir, que uno de los solitarios reemplazaba al otro en la oración, cuando tenía que darse a la vida activa. Todo ocurría en perfecto acuerdo, en silencio y con un estilo enteramente religioso. Cuando venía mi tía a buscarnos para pasear, continuábamos nuestro juego hasta en la calle. Los 2 solitarios rezaban juntos el rosario, utilizando sus dedos para no poner de manifiesto su devoción al público indiscreto. Sin embargo, cierta vez el solitario más joven se olvidó. Habiendo recibido una masita para su merienda, antes de comerla trazó una gran señal de la cruz, lo que hizo reír a todos los profanos del siglo. María y yo estábamos siempre de acuerdo. Teníamos tan exactamente los mismos gustos que cierta vez nuestra unión de voluntades se extralimitó. Una tarde que regresábamos de la abadía, dije a María: «Guíame, voy a cerrar los ojos». «Yo también los quiero cerrar», me respondió. Dicho y hecho. Sin discutir, cada una hizo su voluntad. Andábamos por la acera. No teníamos por qué temer a los coches. Después de un agradable paseo de algunos minutos y de haber saboreado las delicias de caminar sin ver dónde pisaban, las 2 aturdidas tropezaron juntas y cayeron sobre unos cajones colocados en la puerta de un negocio, o mejor dicho, los hicieron caer. Enojadísimo, el dueño salió para levantar su mercancía. Las 2 ciegas, voluntarias, se habían levantado por sus propios medios y caminaban a grandes pasos, con los ojos bien abiertos, oyendo los justos reproches de Juana, que estaba tan enojada como el comerciante. Por eso, en penitencia, resolvió separarnos, y desde ese día, María y Celina fueron juntas mientras yo
marchaba con Juana. Esto puso fin a nuestra demasiado grande unión de voluntades y no perjudicó a los mayores, quienes, por el contrario, jamás pensaban lo mismo y disputaban durante todo el camino. De este modo, la paz fue completa. Nada he dicho hasta ahora de mi intimidad con Celina. Si tuviera que contarlo todo, no podría terminar. En Lisieux se habían invertido los papeles. Celina se había vuelto pícara y Teresa era una niñita muy suave, pero llorona al exceso. Esto no impedía que Celina y Teresa se quisiesen cada vez más. A veces había algunas pequeñas discusiones, pero no eran graves, y en el fondo siempre pensaban lo mismo. Puedo decir que mi querida hermanita nunca me hizo sufrir. Al contrario, fue para mí como un rayo de sol, dándome siempre alegría y consuelo. ¿Quién podrá expresar con cuánta intrepidez me defendía en la abadía cuando se me acusaba? Cuidaba tanto de mi salud que algunas veces me fastidiaba. Lo que no me fastidiaba era mirar cómo se divertía. Ponía en fila todas nuestras muñequitas y les daba clase como una hábil maestra. Solo que tenía buen cuidado de que sus hijas siempre fueran juiciosas, mientras que a las mías las mandaba afuera con frecuencia a causa de su mala conducta. Me contaba todo lo nuevo que acababa de aprender en su clase, lo que me divertía mucho, y yo la miraba como un pozo de ciencia. Yo había recibido el título de hijita de Celina. Por eso, cuando se enojaba conmigo, su mayor muestra de descontento era decirme: ya no eres mi hijita, se acabó, me acordaré siempre de esto. Entonces, lo único que sabía hacer era llorar como una Magdalena, suplicándole que me mirase aún como a su hijita. Pronto me besaba y me prometía no acordarse ya de nada. Para consolarme, ella tomaba una de sus muñecas y le decía: querida, dale un abrazo a tu tía. Una vez, la muñeca se apresuró tanto para abrazarme tiernamente que me metió sus dos bracitos en la nariz. Celina, que no lo había hecho a propósito, me miraba estupefacta con la muñeca colgando de mi nariz. La tía no tardó en rechazar los abrazos demasiado tiernos de su sobrina y se puso a reír con todas sus ganas de una aventura tan singular. Lo más divertido era vernos comprar nuestros regalos de Año Nuevo, juntas en el bazar. Cuidadosamente nos escondíamos una de la otra. Teníamos solo 50 centavos con los cuales debíamos comprar por lo menos 5 o 6 objetos diferentes. Había que ver quién compraría las más lindas cosas. Encantadas con nuestras compras, esperábamos con impaciencia el primer día del año para darnos mutuamente nuestros magníficos regalos. La que se despertaba primero se apresuraba a decirle feliz año nuevo a la otra. Luego nos dábamos los regalos y cada una se extasiaba ante los tesoros comprados por 50 centavos. Estos regalitos nos alegraban casi tanto como los hermosos regalos de Año Nuevo de mi tío. Por otra parte, eso no era más que el comienzo de las alegrías. Ese día nos vestíamos muy rápido y nos quedábamos al acecho para saltar al cuello de papá. En cuanto salía de su cuarto, resonaban gritos de alegría en toda la casa, y el pobre papá parecía feliz de vernos tan contentas. Los regalos que María y Paulina daban a sus hijitas no eran de gran valor, pero les proporcionaban una gran alegría. Es que a esa edad no conocíamos el hastío. Nuestra alma se abría en toda su frescura como una flor, feliz al recibir el rocío matinal. Nuestras corolas
se balanceaban al soplo de la misma brisa, y lo que era alegría o pena para la una, lo era también para la otra. Ciertamente, nuestras alegrías eran comunes, y así lo experimenté en el hermoso día de la primera comunión de mi querida Celina. No iba yo todavía a la abadía, pues solo tenía 7 años, pero he conservado en mi corazón el dulcísimo recuerdo de la preparación que usted, madre querida, le había hecho hacer a Celina. Todas las tardes la tomaba sobre sus rodillas y le hablaba del gran acto que iba a realizar. Yo escuchaba ávida de prepararme también, pero frecuentemente usted me decía que me fuera porque yo era muy chica. Entonces me afligía mucho y pensaba que 4 años no era demasiado para prepararse a recibir a Dios. Una tarde le oí decir que a partir de la primera comunión había que empezar una vida nueva. Inmediatamente tomé la resolución de no esperar hasta ese día, sino de empezar al mismo tiempo que Celina. Nunca me había dado cuenta que la quería tanto como durante su retiro de 3 días. Era la primera vez en mi vida que estaba lejos de ella, que no me acostaba en su cama. El primer día, olvidando que ella no volvería, había guardado yo un manojito de cerezas que papá me había comprado para comerlo con ella, y al ver que no regresaba, me puse muy triste. Papá me consoló diciéndome que me llevaría a la abadía al día siguiente a ver a mi Celina y que le daría otro manojo de cerezas. El día de la primera comunión de Celina dejó en mí una impresión semejante al de la mía. Al despertarme por la mañana solita en la ancha cama, me sentí inundada de alegría. ¡Es hoy! ¡Llegó el gran día! No me cansaba de repetir estas palabras. Me parecía que era yo quien iba a hacer mi primera comunión. Creo haber recibido grandes gracias ese día y lo considero como uno de los más hermosos de mi vida. He retrocedido un poco para recordar este dulce y delicioso recuerdo. Ahora debo hablar de la dolorosa prueba que destrozó el corazón de Teresita cuando Jesús le arrebató a su querida mamá, su Paulina tan tiernamente amada. Cierta vez había dicho a Paulina que yo querría ser solitaria, irme con ella a algún lejano desierto. Ella me había respondido que mi deseo era también el suyo, pero que esperaría que yo fuese mayor para partir juntas. Por cierto, que no hablaba en serio, pero Teresita lo había tomado en serio. Por eso, ¿cuál no sería su dolor cuando un día oyó a su querida Paulina conversar con María acerca de su próxima entrada al Carmelo? Yo no sabía qué era el Carmelo, pero comprendí que Paulina me iba a dejar para entrar en un convento. Comprendía que no me esperaría y que yo perdería a mi segunda madre. Ah, ¿cómo podría expresar la angustia de mi corazón? En un instante comprendí qué es la vida. Hasta entonces no me había parecido tan triste, pero ahora se me presentó en toda su realidad. Vi que no es más que sufrimiento y separación continua. Derramé lágrimas muy amargas, pues no comprendía aún la alegría del sacrificio. Era débil, tan débil que considero una gran gracia haber podido soportar un dolor que parecía estar muy por encima de mis fuerzas. Si me hubiese enterado poco a poco de la partida de mi Paulina querida, tal vez no habría sufrido tanto, pero al saberlo por sorpresa, fue como si una espada se me hubiese clavado en mi corazón. Me acordaré siempre, madre querida, con cuánta ternura me consoló. Luego me explicó la vida del Carmelo, que me pareció muy hermosa. Al repasar en mi espíritu todo lo que me dijo, comprendí que el Carmelo
era el desierto donde Dios quería que yo también me escondiese. Lo comprendí tan fuertemente que mi corazón no dudó lo más mínimo. No era imaginación de niña que se deja arrastrar, sino la certeza de un llamado divino. Yo quería ir al Carmelo, no por Paulina, sino solo por Jesús. Pensé muchas cosas que las palabras no pueden expresar, pero que dejaron en mi alma una gran paz. Al día siguiente, confié mi secreto a Paulina, quien, considerando mis deseos como voluntad del cielo, me dijo que pronto iría con ella a ver a la madre priora del Carmelo, y que tendría que decirle lo que Dios me daba a entender. Fue elegido un domingo para esta solemne visita. Grande fue mi perplejidad cuando me dijeron que María Guerán entró al Carmelo el 15 de agosto de 1895 y tomó el nombre de Sor María de la Eucaristía, María G. María G. tenía que quedarse conmigo, ya que yo todavía era muy pequeña para ver a las carmelitas. Sin embargo, era necesario que yo encontrase la manera de quedarme sola. Esto es lo que se me ocurrió. Le dije a María que ya que teníamos el privilegio de ver a la madre priora, teníamos que ser muy amables y educadas, y para ello debíamos confiarle nuestro secreto. Por lo tanto, una y otra saldríamos por turno un momentito para dejar a la otra sola. María me creyó al pie de la letra, y a pesar de su repugnancia de confiar secretos que no tenía, nos quedamos solas una después de la otra junto a nuestra madre. Después de haber oído mis grandes confidencias, la madre María de Gonzaga creyó en mi vocación, pero me dijo que no se recibían postulantes de 9 años y que había que esperar hasta mis 16. Me resigné. A pesar de mi vivo deseo de entrar lo antes posible y de hacer mi primera comunión el día de la toma de hábito de Paulina. Ese mismo día recibí cumplidos por segunda vez en mi vida. Sor Teresa de San Agustín vino a verme y no se cansaba de decirme que era muy simpática. Yo no contaba con venir al Carmelo a recibir elogios. Por eso, después del locutorio, le repetía a Dios incesantemente que era solo por Él que quería ser carmelita. Procuré aprovechar bien de la presencia de mi Paulina querida durante las pocas semanas que permaneció aún en el mundo. Cada día Celina y yo le comprábamos una masita y bombones, pensando que pronto no los comería más. Estábamos siempre a su lado sin dejarle un minuto de descanso. Por fin llegó el 2 de octubre, día de lágrimas y de bendiciones, en el que Jesús cortó la primera de sus flores, que sería la madre de las que vendrían a reunírsele pocos años después. Veo todavía el lugar donde recibí el último beso de Paulina. Después, mi tía nos llevó a todas a misa, mientras papá subía a la montaña del Carmelo a ofrecer su primer sacrificio. Toda la familia lloraba, de modo que al vernos entrar a la iglesia, la gente nos miraba asombrada, pero eso no me importaba y no me impedía seguir llorando. Creo que si todo se hubiese desmoronado a mi alrededor, no habría prestado la menor atención. Miraba al purísimo cielo azul y me sorprendía de que el sol pudiese brillar con tanto esplendor, mientras mi alma estaba sumida en la tristeza. Tal vez, madre querida, le parezca que exagero la pena que sentí. Ciertamente, me doy cuenta de que no debería haber sido tan grande, puesto que albergaba la esperanza de volverme a encontrar con usted en el Carmelo. Pero mi alma estaba muy lejos de estar madura y habría de pasar por numerosos crisoles antes de alcanzar la meta tan deseada. El 2 de octubre
era el día fijado para retornar a la abadía. Tuve, pues, que ir a pesar de mi tristeza por la tarde. Mi tía vino a buscarnos para ir al Carmelo y vi a mi Paulina querida detrás de las rejas. ¿Cuánto he sufrido en ese locutorio del Carmelo? Puesto que estoy escribiendo la historia de mi alma, debo decir todo a mi madre querida, y confieso que los sufrimientos que habían precedido a su entrada no fueron nada en comparación con los que siguieron. Todos los jueves íbamos en familia al Carmelo. Yo, acostumbrada a conversar de corazón a corazón con Paulina, conseguía con gran trabajo 2 o 3 minutos al fin de la visita. Por supuesto que los pasaba llorando y me iba con el corazón destrozado. No comprendía que, por delicadeza con mi tía, usted le dirigiera preferentemente la palabra a Juana y a María en vez de hablarles a sus hijitas. No comprendía y en el fondo mi corazón me decía: Paulina está perdida para mí. Es sorprendente ver cuánto creció mi espíritu en medio del sufrimiento. Creció hasta tal punto que no tardé en caer enferma. La enfermedad que me atacó provenía ciertamente del demonio. Furioso porque usted había entrado al Carmelo, quiso vengar en mí el daño que nuestra familia le infligiría en el futuro. Él ignoraba, empero, que la dulce reina del cielo velaba sobre su frágil florecilla, que le sonreía desde su trono en el cielo y se disponía a hacer cesar la tempestad en el momento en que su flor se fuese a quebrar sin remedio. Hacia fines del año fui presa de un dolor de cabeza continuo, pero que casi no me hacía sufrir. Podía proseguir mis estudios y nadie se preocupaba por mí. Esto duró hasta la Pascua de 1883. Como papá se había ido a París con María y Leonia, mi tía me llevó a su casa con Celina. Una tarde, mi tío se puso a conversar conmigo acerca de mamá y del tiempo pasado, con una bondad tal que me conmovió profundamente y me hizo llorar. Entonces dijo que yo era demasiado sensible, que necesitaba distraerme y junto con mi tía resolvió proporcionarme algún pasatiempo durante las vacaciones de Pascua. Esa tarde teníamos que ir al círculo católico, pero a mi tía le pareció que yo estaba muy cansada y me hizo acostar. Al desvestirme, me tomó un temblor extraño y mi tía, creyendo que tenía frío, me envolvió en frazadas y me rodeó de botellas calientes. Pero nada pudo disminuir mi agitación, que duró casi toda la noche. Mi tío, al regresar del círculo católico con mis primas y Celina, se sorprendió mucho de encontrarme en ese estado, que él juzgó ser muy grave, pero no quiso decir nada para no asustar a mi tía. Al día siguiente fue en busca del doctor Nota, quien, como mi tío, juzgó que yo tenía una enfermedad muy grave que jamás había atacado a una niña de tan corta edad. Todos estaban consternados. Mi tía tuvo que dejarme en su casa y me cuidó con una solicitud verdaderamente maternal. Cuando papá volvió de París con mis 2 hermanas mayores, Amada Roger, cocinera de la familia Guérin, los recibió con cara tan triste que María creyó que yo había muerto. Pero esta enfermedad no era para llevarme a la muerte. Más bien era como la de Lázaro, para que Dios fuera glorificado. Lo fue, en efecto, por la conformidad admirable de mi pobre papá, que creyó que su hijita se volvería loca o moriría. Lo fue también por lo de María. ¿Cuánto sufrió María por mi causa?
cuánto le agradezco todos los cuidados que me prodigó tan desinteresadamente. Su corazón le dictaba lo que yo necesitaba. Verdaderamente, un corazón de madre sabe mucho más que el de un médico. Sabe adivinar lo que conviene a la enfermedad de su hijo. La pobre María se vio obligada a venir a instalarse en casa de mi tío, pues en ese momento era imposible trasladarme a los Buissonnet. Entretanto, se acercaba la toma de hábito de Paulina. Tendría lugar el 6 de abril de 1883. Evitaban mencionarla en mi presencia, pues sabían la pena que sentía por no poder ir. Pero yo hablaba de ello a menudo, diciendo que estaría bien como para ir a ver a mi Paulina querida. Así fue. Dios no me quiso negar este consuelo, o mejor dicho, quiso consolar a su querida prometida, que tanto había sufrido por la enfermedad de su hijita. He observado que Jesús no quiere probar a sus hijos en el día de sus esponsales. Esta debe ser una fiesta sin nubes, un anticipo de los gozos del paraíso. ¿No lo ha mostrado ya 5 veces? Alusión a la toma de hábito de sus 4 hermanas y a la suya propia. Pude pues abrazar a mi madre querida, sentarme en sus rodillas y colmarla de caricias. Pude contemplarla encantadora en su blanco vestido de novia. Fue un día luminoso en medio de mi oscura prueba, pero ese día pasó muy rápido. Pronto tuve que subir al coche que me llevó muy lejos de Paulina, muy lejos de mi Carmelo querido. Teresa no asistió a la ceremonia. A la vuelta del Carmelo fue llevada a los Buissonnet y no a los de Guérande, donde había caído enfermo. Llegamos a los Buissonnet y me hicieron acostar a pesar mío, pues yo aseguraba estar perfectamente curada y no necesitar ya ningún cuidado. Ay, estaba solo al comienzo de mi prueba. Al día siguiente tuve una recaída y la enfermedad se tornó tan grave que según los cálculos humanos no podría sanar. No sé cómo describir tan extraña enfermedad. Ahora estoy persuadida de que era obra del demonio, pero por mucho tiempo después de haberme sanado, creí haber fingido mi enfermedad y esto constituyó un verdadero martirio para mi alma. Se lo manifesté a María, quien me tranquilizó lo mejor que pudo con bondad acostumbrada. Lo dije en confesión y también mi confesor intentó tranquilizarme, diciéndome que no era posible haber simulado estar enferma hasta tal punto. Dios, que quería sin duda purificarme y sobre todo humillarme, me dejó este martirio íntimo hasta mi entrada en el Carmelo, donde el Padre de nuestras almas me quitó como con la mano todas mis dudas, y desde entonces quedé perfectamente tranquilo. Al padre que se hace referencia es el padre Almiro Pichon. No es sorprendente que haya temido haberme hecho, pues, pasar por enferma sin estarlo realmente, pues decía y hacía cosas que no pensaba. Casi siempre parecía delirante pronunciando palabras sin sentido, y sin embargo, estoy segura de no haber estado privada un solo instante del uso de mi razón. A menudo parecía desvanecida, sin hacer el menor movimiento. Entonces me hubiera dejado hacer todo lo que hubiesen querido, aunque fuera a matarme. Sin embargo, oía todo lo que se decía a mi alrededor, y todavía hoy me acuerdo de todo. Una vez me ocurrió que estuve largo tiempo sin poder abrir los ojos, y cuando me encontré sola, los abrí por un instante. Creo que el demonio había recibido un poder exterior sobre mí, pero que no podía acercarse a mi alma ni a mi espíritu, salvo para inspirarme terrores grandísimos de ciertas cosas. Tenía miedo absolutamente de todo. Mi cama
me parecía rodeada de espantosos precipicios. Unos clavos puestos en la pared de mi cuarto se me antojaban a mis ojos enormes dedos negros carbonizados y me hacían gritar de espanto. Un día, mientras papá me miraba en silencio, el sombrero que tenía en su mano se transformó de pronto en una figura horrible y manifesté un terror tan grande que mi pobre papá se fue sollozando. Por ejemplo, de remedios muy sencillos que en vano trataban de conseguir que aceptara. Pero si Dios permitía al demonio que se me acercara, me enviaba también ángeles visibles. María estaba permanentemente junto a mi cama, cuidándome y consolándome con la ternura de una madre. Jamás manifestó el menor fastidio, y sin embargo, yo la mortificaba mucho, pues no soportaba que se alejase de mí. Era necesario, sin embargo, que fuese a comer con papá, pero yo no dejaba de llamarla mientras estaba ausente. Victoria, que me cuidaba entre tanto, se veía obligada a veces a ir en busca de mi querida mamá, como yo la llamaba. Cuando María quería salir, era preciso que fuese para ir a misa o bien para ver a Paulina. Entonces yo no decía nada. Mi tío y mi tía eran también muy buenos conmigo. Mi querida tía venía todos los días a verme y me traía 1000 golosinas. Otras personas amigas de la familia vinieron también a visitarme, pero yo supliqué a María que les dijese que no quería recibir visitas. Me disgustaba ver a personas sentadas alrededor de mi cama como una ristra de cebollas y mirándome como a un bicho raro. La única visita que me gustaba era la de mi tío y mi tía. No podría decir cuánto creció mi cariño para con ellos desde esta enfermedad. Comprendí mejor que nunca que no eran para nosotros parientes ordinarios. Nuestro pobre papá tenía mucha razón cuando frecuentemente nos repetía las palabras que acabo de escribir. Más tarde comprobé que no se había equivocado y ahora, seguramente, protege y bendice a quienes le prodigaron tan generosos cuidados. Yo estoy aún en el destierro y no sabiendo demostrar mi agradecimiento, no tengo más que un medio para aliviar mi corazón: rezar por parientes que amo tanto, que fueron y todavía lo son tan buenos para conmigo. Leonia era también buena conmigo. Intentaba distraerme lo mejor que podía. Algunas veces se contristaba porque se daba cuenta de que María no podía ser reemplazada junto a mí. Y mi Celina querida, ¿qué es lo que no ha hecho por su Teresa? Los domingos, en vez de salir de paseo, venía a encerrarse horas enteras con una pobre niñita que parecía idiota. Verdaderamente era necesario mucho amor para no huir de mí. Mis queridas hermanitas, cuánto las hice sufrir. Nadie les había causado tantas penas como yo, y nadie había recibido tanto amor como el que ustedes me prodigaron. Felizmente tendré el cielo para vengarme. Mi esposo es muy rico, y yo sacaré de sus tesoros de amor a fin de devolverles 100 veces más por todo lo que han sufrido por mi causa. Durante mi enfermedad, mi mayor consuelo era recibir una carta de Paulina. La leía, la releía hasta saberla de memoria. Una vez, usted me envió un reloj de arena y una de mis muñecas vestida de carmelita. Es imposible expresar mi alegría. Mi tío no estaba contento. Decía que en vez de hacerme pensar en el Carmelo, había que alejarlo de mi mente. Pero yo, por el contrario, sentía que era la esperanza de ser un día carmelita la que me hacía vivir. Lo que me gustaba era trabajar para Paulina. Le hacía trabajitos en cartulina y mi mayor ocupación era tejer coronas de margaritas y de "No me olvides" para la Santísima Virgen.
Estábamos en el hermoso mes de mayo. Toda la naturaleza se ornaba de flores y respiraba alegría. Solo la florecilla languidecía y parecía marchita para siempre. Sin embargo, tenía junto a sí un sol. Ese sol era la estatua milagrosa de la Santísima Virgen que le había hablado 2 veces a mamá. Se ha equivocado. Fue solo una vez, después de la muerte de nuestra hermanita Elena. Mamá estaba preocupada por una mentirita que la niña había dicho. Rezaba junto a esa estatua de la Santísima Virgen y se lamentaba de no haberla llevado a que se confesara, pues temía que estuviese en el purgatorio. Entonces oyó estas palabras: está aquí, a mi lado. Esta es una nota de la Madre Inés de Jesús. Un día vi que papá entraba en el cuarto de María donde yo estaba acostada. Le dio algunas monedas de oro con una expresión de inmensa tristeza y le dijo que escribiese a París pidiendo que se dijeran misas en honor de Nuestra Señora de las Victorias para que sanase su hijita. Cuánto me conmovió ver la fe y el amor de mi rey querido. Hubiera querido poder decirle que ya estaba curada, pero ya le había dado bastantes falsas alegrías y no eran mis deseos los que podían hacer un milagro, pues un milagro hacía falta para sanarme. Un milagro hacía falta y fue Nuestra Señora de las Victorias quien lo hizo. Un domingo 12, que fue el día de Pentecostés, el 13 de mayo de 1883. Fue durante la novena de misas. María se fue al jardín dejándome con Leonia, que leía junto a la ventana. A los pocos minutos empecé a llamar muy bajito: mamá, mamá. Leonia, que estaba acostumbrada a oírme llamar siempre así, no me hizo caso. Esto duró largo rato. Entonces llamé más fuerte y por fin María volvió. La vi perfectamente entrar, pero no podía decir que la reconocía y continuaba llamando cada vez más fuerte: mamá. Yo sufría mucho por esta lucha forzosa e inexplicable, y María sufría tal vez más que yo. Después de vanos esfuerzos por demostrarme que estaba junto a mí, se arrodilló junto a mi cama con Leonia y Celina. Luego, volviéndose hacia la Santísima Virgen y rogándole con el fervor de una madre que pide la vida de su hija, María obtuvo lo que tanto deseaba. Ella, María, se dio vuelta hacia Leonia, le dijo algo al oído y desapareció pálida y temblorosa. Leonia me llevó junto a la ventana. Entonces vi en el jardín, sin reconocerla aún, a María que caminaba lentamente, tendiéndome los brazos, sonriente y llamándome con su más tierna voz: Teresa, Teresita. Como esta última tentativa no tuvo más éxito que las precedentes. No encontrando ningún socorro en la tierra, la pobrecita Teresa también se había vuelto hacia su Madre del Cielo y le rogaba de todo corazón que tuviese por fin piedad de ella. De repente, la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que nunca había visto nada semejante. Su rostro irradiaba bondad y ternura inefables. Pero lo que me llegó hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. Entonces, todas mis penas se desvanecieron. 2 gruesas lágrimas brotaron de mis ojos y corrieron silenciosamente por mis mejillas, pero eran lágrimas de purísimo gozo. Ah, pensaba, la Santísima Virgen me ha sonreído. ¡Qué feliz soy! Pero jamás se lo diré a nadie, pues entonces mi felicidad desaparecería.
Sin ningún esfuerzo bajé la vista y vi a María que me miraba con cariño. Estaba emocionada y parecía sospechar la gracia que la Santísima Virgen me había concedido. A ella, a sus ruegos conmovedores, debía yo la gracia de la sonrisa de la Reina de los Cielos. Al ver mi mirada fija en la Santísima Virgen, se había dicho: Teresa está curada. Sí, la florecilla iba a renacer a la vida. El rayo luminoso que la había reanimado ya no dejaría de prodigarle sus favores. No actuó de golpe, sino lentamente, suavemente. Hizo que su flor se levantara y la fortificó de tal manera que 5 años después florecía en la montaña fértil del Carmelo. Como ya lo dije, María había intuido que la Santísima Virgen me había concedido alguna gracia secreta. Por eso, cuando estuvimos a solas, me preguntó qué había visto, y no pude resistir a sus preguntas tan cariñosas e insistentes. Asombrada al ver que mi secreto había sido descubierto sin que yo lo hubiese revelado, lo confié por entero a mi querida madre. ¡Ay! ¿Cómo lo había presentido? Mi felicidad iba a desaparecer y se cambiaría en amargura. Durante 4 años, el recuerdo de la gracia inefable que había recibido fue para mí una verdadera pena interior. Solo a los pies de Nuestra Señora de las Victorias volvería a encontrar mi felicidad, que entonces me fue devuelta en toda su plenitud. Fue el 4 de noviembre de 1887, vísperas de su viaje a Roma. Hablaré más tarde de esta segunda gracia de la Santísima Virgen. Ahora tengo que contarle, madre querida, cómo mi gozo se cambió en tristeza. María, después de haber escuchado el relato ingenuo y sincero de mi gracia, me pidió permiso para contarlo en el Carmelo. No podía negarme a ello. En mi primera visita a ese Carmelo querido, me llené de alegría al ver a mi querida Paulina con el hábito de la Santísima Virgen. Fue un momento muy dulce para ambas. Teníamos tantas cosas que decirnos que yo no podía decir nada. Mi corazón estaba demasiado lleno. También estaba allí la buena madre María de Gonzaga, dándome 1000 muestras de afecto. Vi también a otras hermanas y en presencia de ellas me preguntaron acerca de la gracia que había recibido, inquiriendo si la Santísima Virgen llevaba al niño Jesús o si estaba muy iluminada, etc. Todas estas preguntas me causaron turbación y pena. Yo solo podía decir una sola cosa: la Santísima Virgen me había parecido muy hermosa y yo la había visto que me sonreía. Solo su cara me había llamado la atención. Por eso, al notar que las carmelitas se imaginaban otra cosa muy diferente, mis penas interiores acerca de mi enfermedad ya comenzaban. Me figuré que había mentido. Sin duda, si hubiese guardado mi secreto, habría conservado también mi felicidad. Pero la Santísima Virgen permitió ese momento para bien de mi alma. Tal vez, sin él, habría tenido algún pensamiento de vanidad, mientras que, tocándome en suerte la humillación, no podía mirarme a mí misma sin experimentar un profundo horror. Ah, lo que he sufrido solo podré decirlo en el cielo.
recomendaciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.